Bienvenidos a Calculando con Fabián, hoy desde casa, cumpliendo con la cuarentena por la vida. Hoy les traigo el tema del Teorema de Tales, escrito por el señor Tales de Mileto, considerado uno de los 7 grandes sabios de Grecia. En este teorema se plantean dos partes, la primera con triángulos y la segunda con dos rectas. Siempre nos habla de la proporcionalidad que conservan los segmentos de los lados. Entonces vamos a mirar el primero. Si en la parte interna de un triángulo se traza un segmento de línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Es decir, los triángulos semejantes son aquellos que tienen ángulos iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Recuerden que en triángulos semejantes o figuras semejantes su forma nunca cambia. Lo único que cambia es la proporcionalidad de los lados, porque los ángulos siempre se van a conservar. Entonces, esta teoría la vamos a mirar en estos 3 triángulos. Aquí tenemos 3 triángulos ABC, todos del mismo tamaño e igual forma. En este primer triángulo vamos a trazar un segmento de línea paralelo al lado AB. Entonces trazamos acá. Se nos formó un nuevo triángulo, un triángulo de menor tamaño. En este caso lo vamos a llamar A', B' y C. Entonces tenemos el triángulo A', B' y C. Son dos triángulos que son semejantes, ya que el ángulo C pertenece a los dos, o sea que es igual, y el ángulo A, que es de 90 grados, se sigue conservando en el triángulo menor. Por el criterio de ángulo-ángulo, ya son dos triángulos semejantes. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes y trazamos un segmento de línea paralela a uno de sus lados. Ahora vamos a cambiar el lado, vamos a tomar el lado vertical, el de AC, y vamos a trazar una paralela. Al trazar una paralela interna nos queda un triángulo nuevo o un triángulo de menor tamaño. En este caso lo vamos a llamar A', C' y B. Entonces tenemos el triángulo A', B y C'. Y podemos decir también que son dos triángulos semejantes. ¿Por qué son semejantes? Por el criterio de ángulo-ángulo, ya que el ángulo B es el mismo para los dos y el ángulo A, que es de 90 grados, se está conservando. Y por último, vamos a trazar una paralela a otro de sus lados, en este caso la hipotenusa. Entonces trazamos esta diagonal y vamos a trazarla acá y nos va a quedar otro triángulo semejante, que también lo vamos a llamar B', C' y A. Entonces podemos decir que el triángulo ABC y el triángulo A, B' y C' también son semejantes, ya que conservan los criterios de semejanza. Sus lados van a ser proporcionales y el ángulo A es el mismo para los dos. El ángulo B mide lo mismo y el ángulo C también. Entonces, por ángulo podemos decir que estos triángulos son semejantes. Por lo tanto, sus ángulos son iguales y sus lados van a ser proporcionales. Vamos a mirarlo con el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo y nos dan las siguientes medidas. Uno de sus lados mide 12, el otro X y el otro Y. Vamos a trazar un segmento dentro del triángulo y que sea paralelo al lado AC. Entonces en este caso vamos a coger esta medida de 3 y la vamos a llevar acá paralelo al lado AC y nos va a formar un triángulo muy conocido en el teorema de Pitágoras, que es un triángulo rectángulo de lado 3, 4 y 5. Entonces este triángulo nos dice que es semejante al triángulo 12, X y Y. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos un nuevo triángulo de menor tamaño que se va a llamar A', B y C'. Entonces tenemos ya dos triángulos, el triángulo mayor A, B y C y A', B y C. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué son semejantes? Miremos que el ángulo B pertenece a los dos triángulos, entonces podemos decir que el ángulo B es igual al ángulo B. Y el ángulo A mide 90 grados y A' también mide 90 grados, por lo tanto, el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo de A'.
y por el criterio de ángulo-ángulo podemos decir que los dos triángulos son semejantes. Si esto es así, quiere decir que sus lados homólogos van a ser proporcionales. ¿Cuáles lados son homólogos? 4 con 12, tenemos 3 con X y por último 5 con Y. Esos lados son proporcionales ya que son homólogos. Quiere decir que si los multiplicamos en X nos tendría que el mismo valor. Entonces vamos a tomar dos pares de fracciones para encontrar el valor de X y de Y. Entonces en este caso queremos encontrar el valor de X. Para encontrar el valor de X tenemos que tomar primero una fracción que le conozcamos todo. En este caso sería 4 y 12. Entonces vamos a tomar del menor al mayor. Entonces decimos 4 es a 12 como 3 es a X. Si esto se cumple, que las dos fracciones son proporcionales, quiere decir que son equivalentes, es decir, el producto de extremos por medios tiene que ser igual. Entonces, si multiplicamos cruzado, nos tiene que dar que 4 por X es igual a 3 por 12. Entonces, tomamos 4 por X, 4X, y 3 por 12 nos da 36. Vamos a despejar la X. Para despejar la X dividimos en ambos miembros por 4. 4 dividido 4 da 1 y 36 dividido 4 nos va a dar 9. Entonces ya tenemos el valor de X que es 9. Vamos a hallar el valor de la Y. Ahora para hallar el valor de Y tomamos la fracción que le conocemos sus dos valores. En este caso nos sirve 4 es a 12. También nos serviría 3 es a 9 porque ya la conocemos. 4 es a 12 como 5 es a Y. Aquí tenemos dos fracciones equivalentes. Entonces, al ser equivalentes, quiere decir que su producto de medios por extremos tiene que ser igual. Entonces tenemos que 4 por Y da 4Y y 12 por 5 es 60. Entonces 4 por Y, 4Y y 12 por 5 igual 60. Vamos allá al valor de Y. Para hallar el valor de Y dividimos en ambos miembros por 4. 4 dividido 4, 1. Y 60 dividido 4 nos da 15. Ya tenemos el valor de Y. Entonces aquí tenemos la solución del triángulo mayor. El triángulo mayor tiene unas medidas de 9, 12 y 15. Miremos que conservan la proporcionalidad. ¿Qué es 3 de 9? La tercera parte. ¿Qué es 4 de 12? La tercera parte. ¿Y qué es 5 de 15? La tercera parte. Quiere decir que si son triángulos semejantes. La segunda parte nos dice: si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Entonces vamos a mirar esta teoría aquí. Tenemos dos rectas, P y Q. Les vamos a trazar unas semirrectas que son paralelas. Aquí tenemos 1, 2, 3 semirrectas paralelas y las vamos a cortar. Vamos a tirar una por este lado. Tiramos otra por acá y vamos a tirar una por aquí más alto. Lo importante es que estas tres rectas o semirrectas sean efectivamente paralelas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 6 puntos o ángulos. Vamos a llamar aquí el punto A, el punto B, el C, el punto D, el punto E y el punto F. Ya tenemos esos 6 puntos y vamos a mirar segmentos de recta. Nos quedó 1, 2, 3, 4 segmentos de recta. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el segmento AB es proporcional al segmento DE y el segmento BC es proporcional al segmento EF. Por lo tanto, si quitáramos esto, sí, lo podemos quitar, también nos quedaría un segmento nuevo que sería AC, ¿es a quién? A DF. Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de Tales. Vamos a mirarlo en un ejemplo. Aquí nos dan dos rectas, P y Q, y trazaron 1, 2, 3, 4 semirrectas paralelas, totalmente vertical.
y formó 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Entonces vamos a tomar la relación de arriba hacia abajo, la podemos también tomar de abajo hacia arriba. Entonces vamos a mirar cómo se haría la proporción. Entonces nos dice que 3 es a X como 2 es a 3, como Y es a 9. Teniendo en cuenta esta definición, podemos decir y podemos hallar el valor de X. Para hallar el valor de X, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de coger la proporción 3 es a X como y buscamos el segmento donde conozca los dos valores. No me sirve Y9 porque quedarían dos incógnitas, pero si me sirve 2 es a 3. Entonces vamos a tomar 3 es a X como 2 es a 3. Como son fracciones equivalentes, quiere decir que su producto de medios por extremos nos tiene que dar lo mismo. Entonces en este caso, si multiplicamos 3 por 3, nos va a dar lo mismo que multiplicar 2 por ¿qué? 2 por X. Entonces tenemos 3 por 3, 9. Y 2 por X, 2X. Vamos a despejar la X. Para despejar la X, dividimos en ambos miembros por 2. 9 dividido 2, 4.5. Y 2 dividido 2, 1. Entonces nos queda que X es igual a 4.5. Para hallar el valor de Y, tomamos Y es a 9 como al segmento donde tengo los dos valores, en este caso 2 es a 3, también me serviría ya 3 es a 4.5. Sabemos que son fracciones equivalentes y el producto de extremos por medio nos tiene que dar lo mismo, entonces decimos Y por 3 es igual a 9 por 2. Y por 3, 3Y. 9 por 2, 18. ¿Qué podemos hacer? Dividir en ambos miembros por 3 para despejar la Y. Entonces queda 3 dividido 3 da 1 y 18 dividido 3 nos da 6. Ya tengo el valor de Y. Y tiene un valor de 6. Con este valor podemos mirar que los lados verdaderamente son proporcionales. Si dividimos 3 dividido 4.5 nos va a dar 0.66. 2 dividido 3, 0.66. Y 6 dividido 9, 0.66. O al contrario, de arriba hacia abajo, 4.5 dividido 3 nos va a dar 1.5. 3 dividido 2, 1.5. Y 9 dividido 6, 1.5. Entonces aquí está lo que llamamos el teorema de Tales. Entonces los invito para que sigan viendo Calculando con Fabián, nos quedemos en casa y nos cuidemos bastante. Entonces no se les olvide seguir viendo videos de Calculando con Fabián y el próximo video que son aplicaciones del teorema de Tales.